Hola a todos y todas. De nuevo estamos en un bioforo y este en concreto con nuestra Maite, directora de nuestra escuela hispánica. Luego muy felices de tenerte, Maite, y además para tratar un tema que es una de las 5 líneas de la biodanza, que es la sexualidad. Y querría comenzar, ya te he presentado en muchas ocasiones, te conocemos, pero sí que podríamos empezar hablando de que diríamos que eres referente en la biodanza en este tema. Además has escrito un libro recientemente, cuéntanos. Ay, qué bueno. Es un momento bueno para mí en ese sentido, porque estoy llegando justamente del Fórum sobre la Paz que realizamos en Vicenza desde hace tantos años, a partir de la escuela de la Giovanna Benati, de la escuela de Vicenza, y he presentado el libro en italiano. Lo tengo aquí porque me imaginaba que me preguntarías. Y justamente, ¡Oh, mira que felicidades! es nuestra versión italiana, después de que estaba ya la primera y segunda edición española, se está traduciendo al francés y al portugués. Así que no Es que habrá no puede posibilidad. faltar, no puede faltar. Y se llama así, una pedagogía del placer. Mm, Masaje sensual, biodanza y masaje sensual, una pedagogía del placer. Y ahí yo enuncio muchas de estos temas de Rolando Toro bien directo porque me gusta mucho el pensamiento rolandiano. Entonces, en esta propuesta de la línea de vivencia de sexualidad en biodanza, estoy muy entusiasta por trabajarla porque hay una gran confusión a nivel social entre la palabra sexualidad y la palabra genitalidad. Entonces, el pensamiento de Rolando es tan abarcador que así como en sus 5 líneas de vivencia describe claramente cuáles son los potenciales de la vitalidad, de la afectividad, de la creatividad, de la trascendencia, también describe el de la sexualidad. El potencial de sexualidad, si bien tiene una protovivencia de placer que ya se sucede en nosotros en los primeros meses de vida y aún en el útero materno, esta mm, sensación de ser acariciado por el cordón umbilical, después de ser tocado por la mamá, bañado, nos conecta con el placer, entonces es un placer inocente. Entonces romper esta idea de que sexualidad es genitalidad. Es una pobreza occidental pensar en este sentido, porque la sexualidad la tenemos todos innata y es nuestra pura función de conexión con la vida. Cada vez que no estamos eróticos, es decir, que no estamos de la mano de Eros, estamos fríos, estamos distanciados. En vez de encontrarnos con magnetismo en una mirada, o en vez de aceptar con amor esa tendencia a ir hacia las personas, nos combatimos y nos ponemos de la mano de Tánatos, que es lo frío, lo distante, lo cerrado. Entonces, el pobre Eros está muy desprestigiado, tiene mala prensa en la sociedad, porque estamos en una sociedad, y no quiero irme muy lejos de tu pregunta, con una civilización que tiene más valores de muerte y del cuerpo como fuente de sufrimiento que como conexión con el placer. Y la biodanza y la sexualidad en biodanza es conexión con el placer de vivir ujú. grandes y pequeños detalles de la vida que nos brindan placer. Entonces el erotismo es un erotismo global, cósmico podríamos llamarle. Estoy de acuerdo en que sexualidad es vida, es estar vivo. O sea, al final es una necesidad. Pero no solo con ese enfoque que comentas, está claro, con esta conexión con la vida, con ese placer de vivir. Y si nos dijeran que ya nos pasamos 9 meses en el útero, en esa experiencia placentera, pues a lo mejor no le daríamos un enfoque más ahí. No me extraña que no, que lloremos al salir y digamos, no quiero salir de aquí. Vale, entonces, ¿qué propuesta nos trae la biodanza para estar más conectados con ese placer de vivir? Justamente eso, recuperar ese paraíso perdido en Mm, gestos cotidianos, ¿sí? Poder tener la capacidad y la percepción de disfrutar de cada gesto mínimo,
que nos parece a veces imperceptible, como puede ser meterse debajo de las sábanas frescas, mm, la sensación que hay en el cuerpo, ¿eh? Beber un vaso de agua fresca, comer una fruta rica y saborearla, y chuparse los dedos, ¿eh? Entonces, esa conexión con lo vivo, caminar sobre el césped, dice Rolando, escuchar música en estado de trance, son las vías para recuperar el paraíso perdido. Es decir, la capacidad inherente que tenemos de percepción del placer, ¿sí? Que hemos vivido en ese paraíso uterino y después en las caricias y el coco se llama aquí, ¿no? Ay, se me olvidó la palabra mimo, ¿no? Y el mm, mimo materno se nos ha perdido. Sin embargo, lo necesitamos a lo largo de toda nuestra vida. Diferentes expresiones. En la infancia es el placer de vivir, de tocar, de jugar y experimentar. En la vida adulta ya comienzan elementos como el deseo, el deseo de estar con el otro, el deseo de expresarle y el deseo de seducción, el deseo de mostrarnos. Entonces, eso es una etapa muy hermosa que Rolando le llamó todas las etapas de la respuesta sexual humana, y ese es el secreto de la vivencia, ¿no? Rolando propone que para recuperar ese paraíso perdido, en las vivencias de biodanza tengamos mucha progresividad, mucho respeto por el compañero o compañera, mucha empatía, ¿sabes? Mucha devoción, mm, un elemento de afecto y de altruismo, de cuidar al otro y de dejar que se exprese y que pues, la podamos percibir, que es una fuente de placer para nosotros y que nosotros somos una fuente de placer para ellos. Este es el primer paso del secreto de recuperar el paraíso perdido. Percibir que somos fuente de deseo y que los otros y también el gran cosmos es siempre una fuente de nutrición para nosotros. Hay otro paso más que es un poquito más complicado, que tiene todo un grupo de ejercicios hermosos para poder también entrar en ese aspecto, saliendo un poco de todas estas fuentes de represión social que tenemos de que somos pequeños, por eso nos alejamos del paraíso. Y es la posibilidad de adquirir herramientas comunicativas para informar. Tenemos el mismo mensaje que las flores cuando abren sus pétalos perfumados. Tenemos el mismo mensaje de los animales cuando sienten a distancia el olor de un futuro compañero sexual y recuperar todo ese placer y poder expresarlo, volvernos más seductores, tener mayores instrumentos comunicativos para mostrarle al otro lo que sentimos, lo que deseamos. Todo eso se recupera con una muy buena cantidad de ejercicios progresivos, respetuosos y encantadores. Está muy bueno, María José. mm. Así Sí. podremos, así podremos pasar a una etapa que es la elaboración del placer. Y esa elaboración del placer está en buscar ocasiones, en ir con coraje hacia el amor, en no quedarnos en casa escondidos por temor a entregarnos al amor o a conocer nuevas personas, abrir nuestro corazón y descruzar los brazos. Eso en biodanza se hace a través de ejercicios específicos, preciosos, de tomar ese coraje de mostrarse y después de acercarse al otro. Y en nuestra vida a veces cambia la percepción y nos hace menos temerosos y con más coraje y deseosos de tener ese derecho al placer. Mm, Todo parecería fantástico, pero hay otra cuarta etapa, que es la de la elaboración. ¿Qué hacer con todo esto que hemos sentido? ¿Qué hago ahora con todo esto? Pues aceptar, saber que somos adultos, que somos cuidadosos, que no hacemos nada en contra del otro y aceptar la sacralidad del otro. Cada vez que en los ejercicios o en las relaciones cotidianas ponemos un elemento amoroso, calificador, hasta te diría compasivo,
todo se transforma en sagrado. mm. Cuando estamos sin esa vivencia de sacralidad, de la alimentación, de la sexualidad, estamos pobres, vemos nuestra vida por el agujerito de la cerradura. Vale, y para esto suena de maravilla y tú eres una seductora. Y está claro que somos placer. Otra cosa es el uso que le demos a ser esa fuente de placer, ¿no? Fuente de deseo, hemos dicho. Pero ¿Sí? sí, somos receptores y es verdad que la vida en sí misma está llena de placeres a nuestra disposición y hay muchos gratuitos, ¿no? Hasta respirar es placentero, ¿no? Si lo Exactamente, haces veo que bien. has comprendido Mm, perfectamente sí. la gracia de la respiración. Mm, Posible que a los humanitos que somos nos tengan que pasar cosas feas para poder reconocer la abundancia que tenemos. sí, Somos ricos, somos millonarios, tenemos mucho. todo, el Bueno, aire, sí. el viento, el agua cristalina, los bosques, Mm, los amigos, la capacidad de sentir placer a través de nuestra piel, la amistad, el amor. Somos millonarios. mucho, mucho. Cambiar la percepción. Sí. Eso pertenece al paraíso. Y siendo prácticos, ¿qué cambios experimentan los biodanzantes cuando comienzan a ir a clases regulares? ¿Hay algo que haga que mejoren en su sexualidad? Sí, absolutamente. El progreso siempre se va dando orgánicamente en todas las líneas de vivencia. Pero si hablamos de la línea que nos ocupa hoy, yo creo que podemos pensar, ¿no? A lo largo de nuestra propia biografía, cuántas veces nos hemos sentido no merecedores, feos, Mm, no dignos, fríos, cerrados, acorazados, hasta podríamos decir horribles, despreciables, si uno pudiera ponerle palabras a esas sensaciones que tenemos de inadecuateza, ¿cómo es ser inadecuado? Inadecuación. De inadecuación, de no ser merecedores, de no reconocimiento de nuestra propia belleza porque nuestra estima se ha pinchado durante tantos años de comandamientos que todos hemos padecido en la cultura, de mandatos. Entonces, la biodanza de a poco te da más coraje con los ejercicios, te eleva el buen humor, te hace comprender el valor que tienes, que eres, te disminuye las creencias de, adquiridas en una cultura de represión y te abre un panorama de sacralidad frente a la vida. Entonces todo esto empieza a modificar y uno va a poder ver que a través de todos estos mecanismos que podemos haber vivido culturalmente y que muchas veces, hay que decirlo, aunque sea triste, desencadenan enfermedades. ¿Sí? Tiene una proyección patológica terrible si nos mantenemos en esa sensación de pobreza y de no merecimiento. Entonces, como la alianza nos educa para la grandeza, nos da una pedagogía del contacto y del placer, todo eso se va a ir disminuyendo y se va a transformar, de manera que nos aleja de una patología realmente posible que se dan de todo tipo, a nivel de comportamiento y a nivel del cuerpo físico, como falta de deseo, nefrodisia, se llama esto, como dificultades en la respuesta sexual, como anorgasmia, como falta de erección, como varias patologías que podríamos enumerar al infinito, pero de a poco esto se va disolviendo y este cuerpo tiene valor, tiene sacralidad y tiene más permiso para existir. Entonces comienza a sentirse pleno. Si le preguntáramos a alguien, ¿cómo te sentías hace 5 años cuando entraste? Y me sentía feo, me sentía que estaba gordo, que no era merecedor, tímido, frío, rígido. ¿Y cómo te sientes ahora? Pues que me siento pleno. Siento Mm, la piel más deseosa, más suave. Tengo una voluptuosidad en el cuerpo. Si uno pudiera ponerle palabras, que a veces están en las acciones y no tienen palabras, pero vamos a dibujar
que con vocablos ponemos palabras a las sensaciones. Y la persona se siente plena, rica, sabrosa, con ganas de que se la coman como una fruta jugosa. Entonces cambia la percepción Mm. y cambia el comportamiento, que está lleno de restricciones. Y estas restricciones de Eros debilitan y fortalecen, ¿sabes?, los instintos de la vida. Y lamentablemente liberan las fuerzas de la destrucción, como dice Rolando. Cada vez que no somos felices, cada vez que no tenemos placer y que esas situaciones se sostienen, como pasa gran parte de la humanidad, nuestro nivel de violencia se acrecienta y de desagrado se acrecienta. Y cuando tenemos placer, permiso, voluptuosidad, cariño, altruismo, yo lo veo ahora que estuvimos hablando para este simposio sobre la paz. Todos esos instintos que estaban empezando a meterse para adentro y retorcerse, brotan como flores después de la tormenta y hasta brota abajo de las piedras. Sí. Ese paraíso del que me hablaba me ha recordado el primordial. Quizá podríamos aprovechar, porque al final se junta la naturaleza, el grupo, los elementos, eh, la arcilla este año, la arcilla. O sea, Sí, al final van a ser todos los factores para disfrute. Todo es disfrute, hasta la comida que nos dan allí, que es tan sabrosa, ¿no? El descanso, son todo elementos de disfrute. Para mí son los elementos geniales para comenzar el verano. así es que el primordial está justamente creado para esto, para volver a despertar los instintos, para reorganizarlos después de un año de elementos estresores, de cosas para hacer y de todo lo que sabemos, y nos devuelve toda esa sensación de bienestar y de felicidad, porque la palabra bienestar se queda corta. Cuando Sí, uno se siente pleno, con pleno. comidas ricas, con personas gentiles, amorosas, En Galicia. escuchando el estímulo claro de la Mm. música, caricias, danza, Dios mío, danzamos para expresar nuestra plenitud. Convivencia. Convivencia, porque la vivencia no termina después Mm, de la vivencia en sala. La convivencia es vivencia, es mm. absolutamente junta. Diversión, porque hacemos, Sí. la verdad, que desde que nos disfrazamos y hacemos obras de arte y hacemos Nuestros barras músicos en directo, sí. esculturas, es Mm, algo maravilloso. Entonces es un sumergirnos en la pura vitalidad y en el caldo primordial. Por mm. eso se llama así, para disolver todas las corazas, todas las obsesiones que tenemos durante el año de no tocar, de no cumplir, de todo lo que nos va pasando. La biodanza y el primordial lo limpian, lo sacuden como si estuvieras haciendo una limpieza profunda en tu casa, la reacomodaras y eso se llama homeostasis. Nuevamente estamos preparados en nuestra naturaleza para comenzar un nuevo año. Está Pues súper sí, bien. y todavía hay plazas y además hasta el 15 de junio hay descuento, así que animaros, no lo dudéis. Y también, por si esto era poco, por si era poco, con nuestro módulo abierto del 21 y 22 de junio en Yoga Around, en Madrid, que además va a ir con titulaciones y con la clase abierta de miércoles y viernes. Hay titulaciones el viernes y el domingo. Sí, ¡Qué sí, felicidad! Pues tenemos para Semana Santa de 2026, o sea, aquí no queda esto, sino que el año que viene tenemos en Semana Santa nuestra esperada extensión de rehabilitación de la sexualidad. Cuéntanos un poquito, o sea, si ya tuviéramos este poder de rehabilitarla, o sea, ya no habilitarla, rehabilitarla, ¿cómo sería? todas estas intenciones son profundamente en las raíces realmente del ser humano, entonces es fantástico. Justamente la extensión de rehabilitación de la sexualidad es pedida por Rolando Toro. Mm, Yo no soy tímida en decirlo. No, no quiero hacerme la humilde. Rolando Toro me la pidió para que yo la construyera y creo que lo conté en alguna entrevista. Yo tardé 2 años del susto que mm, me porque yo trabajaba con rehabilitación, pero a nivel de consultoría particular.
y Rolando me pidió esta extensión para que todos se rehabilitaran. Y le quiso poner ese nombre, rehabilitación, porque él dijo, cuando las personas recuperan su deseo de vivir, conexión con el placer, dejan todas las tendencias de rigidez que no sirven para vivir, se empiezan a conectar con las personas, rehabilitan existencialmente y además rehabilitan su respuesta sexual. Y eso es totalmente claro, ¿eh? Porque yo he trabajado mucho con parejas y hay una capacidad de disfrute, de complicidad con los compañeros sexuales, de permiso y comunicación afectiva, de calificación, y todo eso mejora el sexo. Todo eso Obvio. mejora la vida sexual, porque la vida sexual no es solo deporte en la Mm, cama, es esencia pura del ser humano, expresión y fusión, lo más inocente de la vida, querer fusionarse con el otro. Y esto se absolutamente se trabaja todo el tiempo y salimos como si hubiéramos ido al gimnasio para hacer musculación, pero nuestra musculación ahí es en el corazón, en el afecto, en el deseo, y comenzamos de verdad una vida plena con mayores posibilidades de aprovecharla, ¿no? Ya que es una parte tan fugaz en el cosmos, nuestra vida, y pensar, como dice mi amigo Augusto, ¿qué hacemos entre el nacimiento y la muerte? Todos mm, nacemos y todos vamos a morir, nos dice. sí, Lo que tiene que importarnos es qué hacemos en el medio. Y aquí estamos entonces con el primordial, con la rehabilitación de la sexualidad, con las vivencias de biodanza, con la celebración de la comunidad de biodanza, como son las supervisiones, que es precioso ver cómo se tiran en paracaídas al vacío los nuevos facilitadores. Y ahí es algo maravilloso lo que se ve, cómo abren sus alas y van a conquistar el mundo. Y también en las titulaciones, que es el triunfo, ¿no? De un final de un mm, camino que a veces sí. resultó muy placentero y otras veces también pudo dar trabajo. Entonces estamos de fiesta. Estamos de fiesta con todas estas propuestas de la hispánica y con muchos invitados de afuera, porque la hispánica siempre se caracterizó por ser un poco, ¿no?, política Abierta. y Sí. abierta, y dado que yo trabajo en el mundo entero, Mm, cuando vienen personas, vienen. Ahora, por ejemplo, en el Primordial tenemos mucha gente francesa, mm, mucha gente portuguesa, sí. por supuesto los españoles, pero vienen personas de muchas partes y eso también es ampliar cada vez más nuestros horizontes. Sí, enriquece mucho las experiencias, sí. Ya, Sí. eso Bueno, es pues entonces, ¿qué decir? ¿Qué decir más? Invitar a todo el mundo. Es un módulo abierto. Tenemos a nuestra gran Maite que está por el mundo, pero este fin de semana del 21-22 de junio estará con nosotros y deseando pasar ese fin de semana gozoso juntos. Como sabéis, bueno, yo como alumna, ¿qué os voy a decir? Pero siempre la escuela está abierta a poderse unir a la formación como facilitador de biodanza y será un placer el incorporar nuevos alumnos a esta gran familia que es la hispánica. Gracias, Maite. qué bonito. Muchas gracias, por favor, que me ha encantado siempre charlar contigo. Hay que Gracias. dejar algo para el módulo, si no. Muchas gracias, querida. Gracias. A Un abrazo para disfrutar, todos. Sí, a a disfrutar, disfrutar de la vida. a disfrutar.